Efectos de la tormenta Julia en El Salvador. Como parte de la cátedra Meteorología y Climatología, se presenta el siguiente video con los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar los impactos de la tormenta tropical Julia en El Salvador y la región centroamericana. Como objetivos específicos, sintetizar la trayectoria y desarrollo de Julia utilizando el lenguaje técnico y conocimientos adquiridos en la cátedra de Meteorología y Climatología. También obtener información actualizada de los daños directos e indirectos en los sectores sociales, productivos e infraestructura de Julia en El Salvador. Y por último, señalar la respuesta y resiliencia de El Salvador ante fenómenos meteorológicos como Julia. Nombrados de menor a mayor intensidad, los ciclones tropicales se clasifican en tres categorías: depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Estos se clasifican en la escala de Beaufort. En 1805, el almirante británico Francis Beaufort inventó la escala de vientos que hoy lleva su nombre. La escala posee 13 categorías vinculadas a la velocidad, estado del mar y efectos visibles en tierra, y es constantemente precisada. En los mapas meteorológicos, un símbolo indica el nivel del viento. Beaufort 0 significa que no hay viento. Los grados siguientes dan cuenta de una brisa. A partir de 5, el viento provoca olas en alta mar y en tierra los árboles se balancean. El silbido del viento se oye a partir de la fuerza 6. Cuando el viento alcanza la fuerza 8, se rompen ramas y las olas presentan torbellinos de espuma. A partir de 10, se trata de una tormenta que provoca daños en tierra. Las olas arrecian y el mar se ve blanco. La tormenta es violenta en escala 11, con graves daños en tierra y olas que superan 11 metros. Cuando los vientos superan 118 km por hora, alcanzan la fuerza 12 y se habla de un huracán o un ciclón. Vientos de esta fuerza devastan todo a su paso. Los huracanes son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos en el hemisferio norte rotan en contra de las manecillas del reloj. Para ser considerados un huracán, la velocidad de los vientos debe exceder los 118 km por hora. Los huracanes se forman en distintos lugares y en diferentes meses del año, principalmente en la época más calurosa, pues para que se forme un huracán es necesario que las temperaturas del mar alcancen los 27 grados centígrados o más. Los huracanes ocurren en todas las áreas oceánicas tropicales, con la excepción del Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Asimismo, se forman cerca del Ecuador, pero no directamente en el Ecuador porque no existe la fuerza de Coriolis. Para que un huracán se forme, la temperatura del mar debe ser cálida, la humedad alta y los vientos ligeros. Los huracanes necesitan un área grande de océano para cobrar fuerza y se mueve con la rotación de la Tierra hacia el oeste. Esto significa que se formarán donde puedan moverse sin ser interrumpidos y se irán debilitando una vez tocan tierra firme. Un huracán suele comenzar como una agrupación de tormentas ordinarias. Estas toman energía del calor de las cálidas aguas tropicales y guiadas por la fuerza de Coriolis, las tormentas se arremolinan juntas y se unen. Primero se crea una depresión tropical. Si esta depresión toma más fuerza, pasa a ser una tormenta tropical, y si se cumplen las condiciones necesarias, pasará a ser un huracán. En muchos casos, los vientos cortantes en el Atlántico Sur frenan este proceso en la etapa de depresión tropical. Trayectoria. Según el Centro Nacional de Huracanes, los sistemas de tormenta que engloban la tormenta tropical Julia, que afectó y ha dejado impactos en El Salvador, inician el 6 de octubre de 2022. Ese día el fenómeno era el potencial ciclón tropical 13, una amplia área de baja presión que se movía al oeste desde el extremo sureste del Mar Caribe, con un área de convección profunda que se extendía por el norte de Sudamérica y aguas adjacentes. En ese momento el sistema no tenía un centro definido, por lo tanto aún no podía designarse como depresión tropical.
pero el riesgo aumentaba, por lo que el Centro Nacional de Huracanes ya daba avisos sobre el potencial ciclón 13. Emitía nuevas alertas sobre este fenómeno registrado en las costas de Venezuela, que se desplazaba a unos 24 km por hora o 15 millas por hora, con vientos aproximados de 55 km por hora o 35 millas por hora y una presión de 1006 milibarios. Venezuela y otros países ya sufrían desastres. Mientras tanto, en El Salvador ya iniciaban las acciones preventivas con la preparación de los albergues para cuando llegara el sistema. Se esperaba que la perturbación fuera rumbo al oeste a lo largo de la costa norte de América del Sur y luego a través del sureste del Mar Caribe. En 3 días, el domingo 9, llegaría a la costa central de América, donde se convertiría en huracán. El jueves 6 y la madrugada del viernes 7, en porciones de Venezuela y países aledaños, se dieron bastantes lluvias y tormentas que generaron inundaciones repentinas que amenazaron la vida de personas. Además, se esperaba que el sistema tomara más fuerza al pasar por el Mar Caribe, San Andrés y Providencia, y podría afectar la península de Guajira de Colombia y otros. Ese mismo día, jueves 6, el potencial ciclón 13, teniendo todas las condiciones, circulación suficiente y convección organizada para ser designado como depresión tropical, fue reclasificado a depresión tropical 13 por el Centro Nacional de Huracanes, con vientos máximos sostenidos de 55 km por hora, siempre ubicándose al noreste de Venezuela. Se dirigía hacia el oeste sobre el Mar Caribe a 24 km por hora y hacia los planos caribeños de Nicaragua. El 7 de octubre de 2022 se esperaba que la depresión tropical 13 pasara a ser una tormenta tropical, a la que se le llamaría Julia. Los medios de comunicación informaban sobre esto. Y vigilando muy de cerca la depresión tropical número 13. Este sistema se va a convertir en las próximas horas precisamente en una tormenta tropical con probabilidad de desarrollo precisamente ingresando hacia los planos caribeños de Nicaragua, muy probable para el día sábado y el día domingo precisamente estaría generando influencia sobre el país, esa condición generando lluvias y vientos a partir del día domingo sobre El Salvador. Esta condición precisamente va a mantener la próxima semana con mucha lluvia en el territorio nacional y la incursión de vientos de componente sur. Así que prevenidos ante esa condición, acate recomendaciones de protección civil y de los diferentes cuerpos de seguridad. Manténgase informado por fuentes oficiales. Es todo en cuanto al tiempo para este día. El 7 de octubre, cada vez más cercana a nuestra región, la tormenta tropical Julia dejó de ser depresión tropical 13 y se convirtió en tormenta tropical que se llamó Julia, avanzando a 30 km por hora. Para el sábado ya se sentirían vientos asociados a la tormenta tropical Julia y era probable que se registrasen lluvias. La tormenta tropical se formó en la península de Guajira, Colombia, informaba el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el viernes 7, cerca de las 9 a.m. La tormenta tropical Julia se fortaleció y comenzó a hacer estragos a su paso del Caribe, con vientos máximos sostenidos de 70 km por hora. Además, Julia siempre avanzaba a 30 km por hora en dirección a las costas de Nicaragua. Informes de la NOAA y de la flota de aviones de cazadores de huracanes indican que Julia se convirtió en huracán con vientos sostenidos de 120 km por hora cuando pasó cerca de las islas San Andrés y Providencia, como estaba previsto, el sábado 8 de octubre por la tarde, en su camino a Centroamérica. Con vientos de 140 km por hora, el huracán Julia tocó tierra. El ojo del ciclón ingresó cerca de la laguna Perlas, Nicaragua. Las lluvias se incrementaron ahí y en varias regiones de Honduras, mientras Julia se movía al oeste. Este mismo día, en El Salvador, la Asamblea Legislativa empezó a tomar acciones, aprobó el decreto ejecutivo y aprobó el estado de emergencia nacional por Julia.
El decreto tiene como propósito establecer los mecanismos de coordinación y utilización de recursos para atender las situaciones provocadas por las condiciones climatológicas. La Dirección Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres declara alerta naranja en todo el territorio nacional, por lo cual inician las evacuaciones en familias de zonas de alto riesgo y se suspenden las clases para estudiantes de educación inicial hasta universitarios de los sectores público y privado a escala nacional, como una medida de prevención ante el riesgo por el paso de la tormenta tropical Julia. Este día en El Salvador solo se registraron 4.5 milímetros de lluvia en total en las estaciones a las que se tuvieron acceso a través de páginas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El día domingo 9 de octubre, con lo que respecta al huracán Julia, hizo su aterrizaje en la costa de Nicaragua cerca de la laguna de Perlas a las 0715 UTC, con una intensidad de 75 nudos. Se movía hacia el oeste a 14 nudos y se pronosticaba que habrían fuertes lluvias en Centroamérica por los próximos días. Julia, para este punto, se mantuvo como tormenta tropical para Centroamérica. En el último aviso de este día, Julia era una tormenta tropical de 60 nudos, que se debilitaba gradualmente y se estaba moviendo al oeste-noroeste, muy cerca y paralelo a las costas del Pacífico de Honduras y Guatemala. Por la mañana y en la tarde, el cielo se pronosticaba que estaría despejado y con poca nubosidad en el territorio de El Salvador. Al finalizar la tarde, se esperaba que hubieran chubascos y tormentas fuertes, entrando por el oriente y la zona costera del país. Pero luego, en todo el territorio, en el transcurso de la madrugada del día lunes, los vientos predominarían sobre el norte de 20 a 35 km por hora, con ráfagas ocasionales de 45 km por hora. Los datos de satélite y de radar de Nicaragua indican que el centro de Julia habría tocado tierra en Nicaragua a lo largo de la costa, cerca de la laguna Perlas, a las 3:15 am aproximadamente. Los vientos máximos sostenidos al tocar tierra se estimaron en 85 millas por hora. En el aviso 13 del NHC de ese mismo día, se informaba que Julia se mantendría como tormenta tropical a lo largo de Nicaragua y se alarmaba de su efecto a la población nicaragüense en Honduras y El Salvador. Este día, según datos de las estaciones meteorológicas disponibles, se registraron un total de 42.3 milímetros de lluvia. El día lunes 10 de octubre, Julia se encontraba en territorio salvadoreño como tormenta tropical con vientos máximos de 35 a 45 nudos. El lunes el cielo fue nublado, con lluvias, chubascos y tormentas fuertes predominantes en la zona central y oriental del país. Los vientos del noreste con énfasis para zona central y norte de 50 a 80 km por hora. Y en la franja costera, vientos del sureste con 50 a 80 km por hora. El lunes 10, la información sobre Julia en ese momento, sobre el territorio salvadoreño, tomados por Zoom Air, cada 3 horas fueron respectivamente. A las 12 am, un viento de 140 km por hora con una presión de 982 hectopascales. A las 3 am, vientos de 130 km por hora y una presión de 985 hectopascales. A las 6 am, vientos de 120 km por hora y una presión de 989 hectopascales. A las 9 am, vientos de 100 km por hora y una presión de 993 hectopascales. A las 12, vientos de 85 km por hora y una presión de 998 hectopascales. A las 3 am,
vientos de 84 km por hora y una presión de 999 hectopascales. Y por último, a las 6, vientos de 75 km por hora y una presión de 1000 hectopascales. El viento disminuía y la presión aumentaba, lo cual indicaba que el fenómeno iba disminuyendo. La lluvia acumulada en el país, según las estaciones meteorológicas que registraron, fue de 2.723.7 milímetros. Tomando en cuenta que llovió en el 100% del territorio salvadoreño y se utilizó el 100% del personal de protección civil que estaba a disposición para tomar acción en el estado de emergencia. Un dato importante es que entre las 7 de la noche del día 9 de octubre y las 3 de la mañana del día 10 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente reportó altos niveles de lluvia acumulada en el oriente del Salvador, alcanzando los 177 milímetros en el departamento de La Unión. El martes 11 de octubre, el cielo fue entre medio nublado a nublado, con chubascos y tormentas dispersas en el occidente y en la cadena volcánica de ese sector. En la tarde e inicios de la noche, hubo precipitaciones dispersas. La tormenta tropical ya se había disipado, pero aún se sentía su efecto con lluvias y vientos. Los vientos que se registraron ese día fueron de este a sureste, con una velocidad de 10 a 20 km por hora. La lluvia en el territorio fue alta, con un total de 2.036.4 milímetros. El miércoles 12 de octubre, el cielo estuvo poco a medio nublado. Los chubascos y tormentas se dieron desde el mediodía hasta horas de la tarde, en los alrededores de la cordillera volcánica y en la franja norte. Luego en todo el territorio en horas de la noche. La zona de convergencia intertropical se encontraba cerca del territorio salvadoreño. Los vientos de ese día fueron del noreste y este durante la mañana y en la noche, y en lluvia se registró una cantidad menor que los días pasados, con un total de 34.9 milímetros. Las condiciones y remanentes de Julia iban desapareciendo el día 13 de octubre. Sin embargo, la zona de convergencia intertropical se mantenía cerca de Centroamérica. Esto, sumado a los impactos de los últimos días, representaba riesgo ante lluvias y tormentas. El cielo se mantuvo medio nublado, con lluvias y tormentas desde horas cercanas al mediodía, en los alrededores de la cordillera volcánica y franja norte, que se extendieron hasta horas de la noche. Los vientos de este día fueron del noreste y este por la mañana y noche, y por la tarde entró una brisa marina del sur con una velocidad de 10 a 20 km por hora. La lluvia en el territorio fue más alta que el día anterior, pues había influencia de otra tormenta tropical. Impactos. A pesar de que la tormenta tropical Julia ya el 10 de octubre del 2022 estaba saliendo del territorio nacional, yendo a la costa de Guatemala, los remanentes y lo que ocasionó en los días que estuvo causaron muchas consecuencias y muchos desastres a toda la población salvadoreña, especialmente en oriente. Lluvia acumulada. Lo que se tiene por el momento es el mapa de lluvia acumulada del 8 de octubre a las 7 am a 11 de octubre a las 7 am, donde se pueden ver diferentes estaciones, su departamento y la lluvia acumulada. Por ejemplo, Usulután acumuló 223.6 milímetros de lluvia, mientras Chalatenango 211.8. Además, cabe destacar que el día que más llovió en el territorio salvadoreño fue el 10 de octubre, según estaciones meteorológicas que registraron 2.723.7 milímetros.
Llovió en el 100% del territorio y el 100% del personal de protección civil estaban en acción por emergencia. Además, se cuenta con la tabla de lluvia acumulada en Oriente de 7 de la noche del 9 de octubre a 3 de la mañana del 10 de octubre. El MAN reportó altos niveles de lluvia acumulada en el oriente de El Salvador, alcanzando los 167 milímetros en el departamento de Los Ríos. Algunos de los efectos en El Salvador, según los datos del Sistema Nacional de Protección Civil, la tormenta Julia tuvo las siguientes afectaciones en las personas, desde el día 9 de octubre hasta el día 16. 4 personas fueron lesionadas, 3 desaparecidas, más de 4.000 personas evacuadas, 1.671 personas fueron albergadas, 4 comunidades fueron evacuadas, 145 albergues estuvieron activos y 10 personas fallecidas, de las cuales 5 eran soldados y 5 civiles. Por otro lado, también se tuvieron otras afectaciones, como lo son las afectaciones viales, incluyendo carreteras, calles, puentes afectados, comunidades aisladas o sin energía eléctrica, entre otros, y un total de 457 viviendas afectadas. Otra de las afectaciones que se pueden mencionar son 563 árboles caídos, 14 ramas de árboles caídas, 268 deslizamientos, 27 inundaciones, 41 ríos desbordados, 12 cárcavas y 10 vehículos directamente afectados por las lluvias. De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, los cultivos fueron arrasados por los fuertes vientos de las tormentas. Solo en la Unión, 95 manzanas cultivadas de maíz fueron dobladas por vientos huracanos. Otros cultivos fueron afectados, como lo es el caso del café. También otro dato es que el 8 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó el estado de emergencia debido a la tormenta, el cual estuvo vigente los 15 días, finalizando el 23 de octubre.